Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNVC. Bienvenidos a su programa Voluntad Ciudadana, traídos a ustedes gracias al Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Quien les habla, Miguel Almanzar, se encuentra aquí reunido con una excelente batería de hosts que estaremos acompañándolos a ustedes cada semana con una nueva edición de este programa, tratando los temas de actualidad de nuestro país, temas de actualidad internacional, sus implicaciones y su impacto para el pueblo dominicano. Me acompaña nuestro querido presidente de partido, señor Juan Cohen, a quien le cedo la palabra para que se presente. Muy orgulloso, la verdad, Miguel, por este programa que inicia hoy, Voluntad Ciudadana TV, nuestro partido, un sueño hecho realidad. Yo creo que hacía falta esta pieza en la comunicación, una comunicación totalmente diferente que pretendemos hacer a la que vemos en los demás partidos políticos, que es piedra para ti, piedra para mí, ¿no? Vamos a llevar realmente, como dice nuestro eslogan, luz en este camino de la República. Así que muy orgulloso de compartir con ustedes y esto va a ser todo un éxito. Así es, así es. Amén, amén. Amén. También nos acompaña la renombrada periodista, nuestra querida amiga Celia Santana. Muchísimas gracias, Miguel, presidente, mi queridísimo compañero. Un grandísimo honor para mí y gracias a todos ustedes por estar en sintonía con este programa, que no es más que llevarle a ustedes programas reales de lo que serían proyectos a realizarse y además a convertirse en una realidad a través de este gran presidente que tenemos aquí en el PNVC. Un grandísimo honor compartir la mesa con estos grandes laureles de este país. Así es, muchas gracias, Celia. Y nuestro querido colega que ha dado la lucha por la vida, la familia y la nación, nuestro querido José Flores, que para nosotros es un referente en esta lucha y que gracias a Dios podemos contar con su presencia. Yo estoy muy agradecido de formar parte de este equipo que va a entregar un material de calidad a la población para orientarla, para ayudarla a tomar las decisiones importantes que van a permitir el desarrollo de este país a través de esta plataforma Voluntad Ciudadana TV. Así es, y les recordamos seguirlo en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y demás. Nos pueden encontrar como el Partido Nacional Voluntad Ciudadana y este programa como Voluntad Ciudadana TV. De igual forma en YouTube y muy próximamente en Truth Social, la red de Donald Trump, para no quedarnos también fuera de ahí. Y de inmediato iniciamos con nuestro primer tema de panel, en el cual estaremos hablando sobre la educación en la República Dominicana. Para muchos es un tema, un secreto a voces de cómo la educación dominicana le hace falta calidad, le hace falta inversión, pero inversión en base a calidad. Y estaremos analizando la realidad dominicana en cuanto a la educación, qué propone el Partido Nacional Voluntad Ciudadana para resolver la problemática y también opiniones que tengamos particulares al respecto. De inmediato, para dar una pequeña introducción, el Educa, una ONG dedicada pues a los temas de educación, hizo un breve análisis que va a salir, tengo entendido que mañana, por Diario Libre, los viejos amigos ya de Diario Libre, en donde analizan cómo desde que se aprobó el 4% en la República Dominicana se han invertido 40,000 millones de dólares. 40,000 millones de dólares a lo largo de estos años. Si recuerdan, el 4% se aprobó a principios del gobierno de Danilo Medina, a finales del último gobierno de Leonel Fernández. Hasta la fecha se ha destinado el 4%, eso es algo loable. Sin embargo, con una inversión tan cuantiosa de 40,000 millones de dólares, seguimos terminando de último en la prueba PISA, seguimos teniendo una baja calidad educativa y hoy en día nos enfrentamos a que inclusive los libros que están produciendo el Ministerio de Educación tienen diversos errores, sí, tanto ortográficos como errores de materia. Así que se ha hecho la inversión, pero no ha dado los resultados. Esa es la realidad con la que nos encontramos, sumado a otro tema de que hoy en día no hay aulas suficientes, no hay escuelas suficientes. Tenemos un tema de inmigración que lo hablábamos ahorita detrás de cámara, de cómo estudiantes que no son dominicanos pues ocupan la plaza dominicana, y esta es la sombría realidad que tenemos en cuanto a la educación dominicana. Pero iniciando con un aspecto positivo, ¿qué propone el Partido Nacional Voluntad Ciudadana en cuanto a educación?
Mira, Miguel, tú recoges bien la problemática que tenemos. Yo lo repito a todos los programas que he ido, que el gran tema de República Dominicana es la educación. En el 2008 tuve la oportunidad de estudiar el caso dominicano y el caso de Centroamérica incluso. Y de ahí salió un trabajo, se convirtió en un pequeño libro que trata sobre la problemática. En República Dominicana, por ejemplo, el 70%, y salió ahora en la encuesta Galo, eso mismo, 70% de nuestros jóvenes no pasa de primaria a secundaria. Así es. O sea, la pendiente de la educación en República Dominicana, la pendiente de la educación en primaria es negativa. En secundaria es negativo y en la universitaria es negativo. Entonces hay que cambiar la pendiente de la educación en este país. Yo no he visto ningún gobierno que ponga el dedo en la llaga. Y eso es una política de Estado. Cuando tú dices, hemos invertido 40,000 millones y tenemos la situación más difícil que antes, si se quiere. Sí. Te dice que los profesores son los que se han quemado también, en primer lugar. Porque el 80 y tanto % de esos fondos han ido a esa clase como salario. Eso es increíble. Sí. Eso lo dice el presupuesto, ¿verdad? Que dice educación. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Entrar en negociaciones con los profesores, no resolver el problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? Bueno, esos muchachos hay que pasarlo de una sociedad de primaria Sí. a una sociedad de estudio superior. ¿Y cómo tú logras eso? Primero con el profesor. El profesor, la propuesta del PNVC es que tienen que ser psicopedagogos, que entiendan que ese es el futuro del país, que ese es el futuro de la patria. Todas estas cosas que estamos viendo, incluso de hoy en día de soberanía, no ha entrado el agua, como dicen, ¿verdad? Sí. Se han dejado un país agrietado, estos gobiernos que hemos tenido, todos, los anteriores y ahora, todos han dejado la patria agrietada y nadie pone el dedo en la llaga. El gran tema aquí es la educación, la formación. ¿Qué dice el PNVC? Hay que comenzar con los profesores. Tienen que ser psicopedagogos, pero tienen que estar bien formados. Tenemos que cambiar esta sociedad. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero en 20, 30 años, como hizo Israel, por ejemplo, ¿verdad? La formación de esos profesores, yo no sé cuál. Aquí te enseñan mucho, por ejemplo, de psicopedagogía, porque te enseñan biología, te enseñan matemáticas, pero no te enseñan a manejar lo más importante que es el aula. Aquí los profesores de aquí no saben dar una prueba. Sí. Entonces la propuesta del PNVC es que ese es el punto más importante para este país. Y tú me entregaste un estudio que hizo Ángel recientemente. Y es la gran preocupación de los jóvenes, un 40 y tanto %, la educación, hacia dónde vamos. Nosotros como políticos que recorremos el país, en los diferentes municipios, tú le preguntas a los jóvenes en la calle, ¿qué haces? Van a abandonar la escuela muy joven y no hacen nada, no tienen nada que hacer. Y de ahí viene la problemática que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la República Dominicana tiene que encontrar un nuevo camino que la fortalezca y comenzando por la educación, ¿tú entiendes? Y vivimos hablando muchas caballadas, pero ese es el gran tema de la República Dominicana. Una propuesta de que en el plazo de 20 años, 30 años, se cambie esa pendiente de la educación dominicana, que no la ha podido cambiar el dinero. No la ha podido cambiar el dinero, está peor. Y voy a volver a ese tema de la psicopedagogía, porque es algo bien importante, pero quería hacer una pregunta a Celia. Celia, tú que estás en el terreno Sí. como periodista, ¿qué está detrás de esta crisis educativa que se está dando hoy en día, en el cual vemos que padres se quejan porque escuelas no han abierto a pesar de que ha iniciado el año escolar, no hay suficiente cupo en las escuelas para los estudiantes dominicanos? Por un lado nos dicen que están licitando a los móviles, que están buscando la solución al problema, pero realmente ¿cuál es el problema? Porque lo que usted dijo es un problema ya a nivel macro, pero en la actualidad, hoy en el día a día,
Tú que vives en el terreno, ¿qué puedes? Lo que puedo entender realmente, y creo que muchas personas coinciden conmigo, es que ninguno de los gobiernos, como dice nuestro presidente, se ha puesto realmente en base a la educación, porque siempre tenemos como una pata corta, somos como una mesa, pero siempre hay una pata que cuelga. ¿Y qué pasa en ese sentido? Que creo que es lo mismo que pasa en la educación. Si realmente no ponemos las cuatro murallas para soportar algo tan importante para un país, pues yo entiendo que no funciona. Primero, las escuelas no están bien construidas, la mayoría. Muchas están agrietadas, aún no están terminadas. Si podemos ver algunos medios de comunicación, casi siempre hay denuncias de poblaciones que no les terminaron las escuelas, otras que tienen daños irreparables. Muchos están tomando clases, vamos a decir, en patios, en zonas donde ni siquiera se puede estudiar. Que hay niños que incluso veo en las noticias que van debajo de árboles y toman sus clases. ¿Y cómo vamos a dar una educación de calidad si no tenemos ni siquiera el plantel para hacerlo? Entonces ya estamos fallando inmediatamente, no tenemos el local adecuado para implementar clases. Me voy también a la parte internacional. Si tú te vas a algunos países que jamás vamos a compararlo, porque es verdad, sería quizás no muy bueno, pero lo primero que hacen es escuelas propicias para los estudiantes, buenas comidas, profesores preparados no solamente para enseñar, sino para compartir con ese estudiante, para sacar provecho de lo que le gusta hacer, porque la educación en este país se basa en como que una botella la llenan de conocimiento, pero realmente no sacan de ese estudiante su talento interior, que quizás también haga ciudadanos críticos. También es importante connotar que aquí en la República Dominicana hemos visto que no se preparan jóvenes que emprendan, sino solamente jóvenes que se quieran emplear. Yo creo que el problema es un poco más complejo de lo que se puede imaginar. Lo del centro, si bien es cierto la infraestructura física es necesaria para acondicionar, recibir a los estudiantes, no es determinante. ¿Qué tendencia se está viendo a nivel global actualmente? Yo creo que uno de los países que mejor infraestructura física tiene son los Estados Unidos. Sin embargo, lo que se está viendo es un declive en el nivel educativo de los estudiantes norteamericanos. ¿En función de qué? En función de elementos muy peligrosos. El Social Emotional Learning, el CEL, el DEI, Diversity, Equity and Inclusion, ese tipo de educación que se basa en un aspecto psicológico, ¿verdad? Pero sobre todo en desarrollar aspectos emocionales que no son lo que se deben enseñar en la escuela. La educación tenemos que entenderla quizás como la forma de transmitir conocimiento de una generación a otra, es para transferencia de conocimiento. Sí. En la educación, el sistema educativo debe basarse en enseñar hechos, en enseñar ciencia. Si bien es cierto, hay que entender el receptor para que llegue el mensaje, algo muy importante que decía nuestro presidente, sí, en ese sentido, y ahí no decía, estoy totalmente de acuerdo. El profesor tiene que entender quién es que va a recibir el mensaje, no para que muestre su capacidad de empatía, sino para que pueda en efecto tener vamos a decir, que llegue el mensaje y pueda tener el fruto que se quiere en el estudiante, que es su desarrollo, y que por ende se desarrolla la sociedad. Es un poco complejo, no es como tan sencillo. Yo creo que hay algunos elementos que tenemos que ver. El tema, por ejemplo, también de lo que decía muy bien nuestro presidente, cómo se ha metido de lleno la educación en los sindicatos, ¿verdad? Sí. Los sindicatos que obviamente, ¿verdad? Los profesores son un grupo de profesionales que merecen nuestro respeto, nuestro apoyo, siempre. Lo único que hay que ver a veces quiénes son los afectados en todas las demandas que hacen. Sí. Nosotros como población tenemos que, y quizás, como bien dice nuestro presidente, los gobiernos no han tomado el tema en seriedad, ¿verdad? Y no han puesto el dedo en la llaga para resolver el problema. Debe buscarse la forma de definir un plan, ¿verdad?, que permita a los profesores que son los que van a formar a los futuros ciudadanos a desarrollarse también de manera económica, ¿verdad?, en sus familias y todo eso, la seguridad que requieren, a la vez de que le provean a los estudiantes el conocimiento que necesitan para desarrollar la nación sin afectar, ¿verdad? Este tipo de cosas de huelga, bueno, se entiende, pero hay que buscarle como alguna forma de solución. Y ahí concuerdo contigo con el tema de los profesores, concuerdo también con Educa. Ellos han propuesto en varias ocasiones
que los profesores que tengan una asistencia justificada por más de 30 días se les retenga el pago del salario. Porque también estamos viviendo una época en donde desde que se aprobó el 4%, el énfasis fue en el profesor, pero no en el formar al profesor como psicopedagogo, sino simplemente que se necesitan más profesores. Yo tengo muchos amigos que realizaron la maestría porque le ofrecieron un trabajo y luego estaban cobrando sin tener estudiantes a quien enseñarles, porque no había los estudiantes, había más profesores que estudiantes. Y eso ha creado una situación en donde los profesores muchas veces se ausentan y no van a las escuelas. De hecho, la semana pasada, en el programa que hablamos, claro, tuvimos la escuela María Teresa de Quirella, en donde los alumnos tenían que tomar clases un día sí y un día no, porque había falta de plantel estudiantil, pero también falta de profesores. Iban un día sí y un día no. Entonces, ante eso, tal vez sea prudente considerar la propuesta de retener el salario a aquellos que tengan faltas injustificadas. Porque obviamente si es un tema de fuerza mayor, no hay ningún problema. Pero volviendo a algo que propone el PNVC, de cómo centralizar, que la educación sea con el estudiante en el centro. Cuestión de que todo lo que se haga en el aula gire en torno a sacar el potencial del estudiante. Mira, y lo repito, vuelvo y lo repito y lo seguiré repitiendo. Nosotros tenemos una escuela en sentido general, porque hay colegios muy avanzados, ¿verdad? Los privados hay un colegio avanzado. Yo hablo en términos generales. Muy atrasada. En 1856, von Bismarck creó la escuela porque tenían 20 dialectos el Imperio Alemán y tenían que unificarlo, y ahí nace el aula. Y esa aula ha trastornado muchos países, porque el profesor entiende que todo el mundo es igual. Cuando yo estudié en el Colegio Loyola, el profesor no era psicopedagogo, pero eran tremendos profesores y sabían tus debilidades y tus bondades, ¿verdad? Entonces, ese sistema que entiende que todo el mundo es igual, el hombre masa, ¿entiendes? Sí. Tiene muy atrasado a muchísimos países. Nosotros somos de los mejorcitos del área, porque Centroamérica está mucho peor que República Dominicana. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, vamos a edificar esos profesores para que entiendan el aula, lo que están manejando, y que todos son diferentes, y que algunos tienen una virtud y otros no. Sí. Y que tú me ayudes a yo continuar, a yo seguir formándome. Aquí se habla muchísimo, como tú dices, de la inclusión, pero si los profesores no están preparados, ¿cómo va a haber inclusión? ¿Tú entiendes? Y el 15% de la población tiene algún tipo de trastorno. Sí. Y en un aula, eso que tú mencionabas, oye, qué interesante, el 40 y tanto, 47% tiene algún tipo de discapacidad, dislexia, discalculia. Y ahora, esto que te voy a hablar, José, y estoy leyendo un libro muy interesante que lo escribieron en 1997, que es Homus Piden. Ese señor, Sartori, hablaba, y esos son las nuevas discapacidades que van a surgir ahora cognitivamente, que estamos detectando, porque en aquella época tú te nutrías de los libros, tú tenías que para estudiar leer un libro, pensar un poco. Ahora el cerebro está cambiando a una velocidad extraordinaria, porque ahora todo es por video. Entonces eso va a traer algunos trastornos en el cerebro y en la vida cotidiana. Y estos profesores de nosotros no están ni siquiera pensando en cómo que vamos a resolver el tema, ¿verdad? Entonces puede ser que mañana ese 70% que tenemos en primario, mañana suba, porque la pendiente hoy en día es negativa. Y eso pone en peligro todo, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional, todo lo pone en peligro. Sí. Pero vemos a los partidos tradicionales que son sus temas los mismos, piedra para ti, piedra para mí, corrupto tú, el otro es tal cosa, el otro es un sinvergüenza. Pero el gran tema, los grandes temas no lo atacan. Por ejemplo, una vez el PNVC planteó, ¿por qué un joven cuando sale de secundaria no sale con su licencia de conducir? Eso sería muy fácil.
Eso con un plumazo tú lo resuelves, pero sin embargo somos líderes también En en muertes de tránsito. Sí. Bueno, pero algo con eso. Que la escuela, cuando tú salgas de primaria, de secundaria, tú salgas con tu licencia. Yo decía, y en primaria que sepa nadar. Sí. Pero no tenemos piscina. De cada 10 dominicanos, 9 no saben nadar. Que ese es otro aspecto que ¿Entiendes? tenemos que Entonces, tomar. la educación tiene que ser totalmente revisada, Ujú. adaptada a estos tiempos. Entonces, pero usted plantea revisar la educación más bien como un término sombrilla para lo que es el sistema educativo. El sistema educativo en el sentido general. Entiendo que realmente el sistema educativo es una pieza fundamental en el desarrollo de la sociedad, como hemos discutido ya, y que se puede usar tanto para bien como para mal. Obviamente, en la medida que nosotros nos vamos empapando del tema, vamos viendo qué bueno podemos hacer, así como ese planteamiento que usted hace, desarrollar las actividades extracurriculares a tiempo, que un niño a tiempo pueda desarrollar habilidades de la música, de natación, como usted bien dice, que salga con su licencia de conducir. Eso está perfecto. O sea, por eso es que obviamente la propuesta que tiene el Partido Nacional, Voluntad Ciudadana, es la más adecuada para las necesidades de la República Dominicana. Además también crear jóvenes que no tengan tanto tiempo para perder, Sí. sino que sea al contrario, que quiera ganar tiempo para hacer. Una vez tomé una charla de fuera de una universidad, tremendo profesor, y recuerdo que dijo, mira, lo más importante en la formación de un individuo no es la escuela, ni siquiera el tema de los padres, es qué hace ese individuo en el tiempo libre. ¿Qué hace el dominicano, esos muchachos que han abandonado la escuela en el tiempo libre? ¿Qué hay para ellos? ¿Qué hay para ellos? No hay nada. No hay nada. Entonces el PNVC dice, hay que sembrar el país de academia de música, academia de oratoria, porque el ser humano quiere mejorar constantemente, pero tiene que tener la oportunidad y no la hay. Entonces, ¿qué hace el dominicano que abandona la escuela en su tiempo libre? Sí. No vamos a hablar de eso, ¿verdad? Eso, Pero esa es la realidad, eso es lo que hay que buscar, que ese muchacho se forme. Yo creo que tenemos que empezar con la formación de círculos de discusión, ¿verdad? Sí, eso. Espacios de discusión, porque realmente hay que analizar a profundidad el tema. Algunas personas podrían pensar que la tecnología viene a resolverlo todo, pero puede ser el caso contrario. De hecho, actualmente en Suiza, me parece, la ministra de Educación acaba de determinar hace unos días que no se puede utilizar para remover dispositivos. el uso de los dispositivos electrónicos, porque está impactando negativamente en el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes en primaria. El cambio que hablaba de cognitivamente el cerebro nuestro, ha habido un cambio dramático en los últimos años, ¿no? Y hemos pasado del Homo sapiens, el hombre que se entrenaba leyendo, pensando, charlando, al Homo videns, el hombre del video. Entonces, cognitivamente, eso está afectando el cerebro humano. Sí. ¿Entiendes? Pero aquí nadie habla de ese tema. Y por eso es que vemos tantas cosas raras. Y este también es el gran siglo de la depresión. Hay tantas depresiones y tantas cosas. Sí. Entonces tenemos que atender todas esas cosas. Ahí va también a mencionar algo al respecto. Si bien es cierto, la sociedad no estuvo preparada para el COVID, ¿verdad? No esperamos ese proceso. Países con muchos avances tecnológicos, donde los jóvenes tienen acceso a mucha tecnología, vieron como fallida la educación virtual. Sí. Porque es que el aprendizaje no es a nivel de los niños, ¿verdad? En el sistema educativo infantil, no es solamente revisar y embotellarse cosas, es desarrollar capacidades humanas, la socialización, o sea, socializar, es estar con otros niños, desarrollar el habla. La famosa habilidad de blanda. Sí, esas habilidades que realmente le permiten a uno desarrollar las capacidades que nos dan cierta autonomía. Ya un adulto sí, un adulto tiene la capacidad de estudiar solo, estudiar viendo videos, escuchando música, sentarse en un libro y aprender de todo. Pero el niño tiene que desarrollar otras habilidades primero, que son más corporales, más de socialización, que hicieron mucha falta durante el COVID. Así es.
Bueno, este es un tema que, como pueden ver, nos apasiona mucho. No va a ser la última vez que desde este programa lo vamos a tratar, pero aquí en el programa tenemos una costumbre que es de aportar de manera constructiva. Así que vamos a pasar a un pequeño segmento dentro del que lo vamos a tocar en todo el programa. En un minuto o menos, ¿qué mensaje le enviarían a la nación, a la República Dominicana, en cuanto al tema educativo? Vamos a iniciar con nuestro presidente aquí. Yo creo que tiene que haber una visión muy clara de lo que es el Estado, de pensar en el mediano largo plazo, poner el dedo en la llaga, no dejar una sociedad en primaria como la tenemos hoy en día, que dentro de 20 años nuestros nietos no van a poder salir a las calles, porque sobre esa sociedad en primaria es que tú construyes todo. Tú construyes los partidos políticos, los gobiernos, los congresos, las empresas. Entonces, eso es lo que hay que revertir. Y para eso tiene que haber voluntad, sobre todo, voluntad de Estado. Yo digo que muchas cosas aquí se resuelven en una mañana, con unos plumazos. En una mañana se resuelve el destino de este país en muchas cosas. Pero no ha habido voluntad o no ha habido visión. No lo hemos visto. Nos lo pasamos en los mismos. Por ejemplo, en el caso de la educación, ¿cómo va a ser que a esta altura de juego, con 40,000 millones de pesos gastados en 10 años, prácticamente, ¿verdad? Sí. De dólares. De dólares. Más del 70% de las escuelas no tenga agua. Agua. Los haitianos hoy están peleando por agua, porque se le acabó el agua. Y nosotros, los millonarios de aquí, no le damos agua a nuestros hijos en las escuelas. Y queremos que haya salud en las escuelas. Y queremos que ese muchacho salga de esa escuela un toro. Envalentonado y que se lo sepa todo. Exacto. Entonces, tenemos que revisarnos de arriba abajo. Sí. Pero yo creo que la ciudadanía tiene que mirar bien, abrir los ojos. Muchas veces, no por ser grande, tú tienes la solución. La solución y el buen pensamiento. Y yo lo digo aquí siempre en este partido. Hemos hecho lo correcto, aunque no nos lleve al éxito. Por algún día Así es. llegará. Porque Así tenemos es. claro lo que hay que hacer para la República Dominicana. Y la educación es la primera bandera Así para es. resolver los problemas en mediano y largo plazo. José, en un minuto o menos, ¿cuál es tu mensaje a la nación en cuanto al tema educativo? Bueno, yo comparto la visión que tiene nuestro presidente, el señor Cohen, y también a motivar a las familias para que entiendan el valor de la educación, que desarrollen todas las habilidades de los miembros de sus hijos, de sus familias, ¿verdad? Para que podamos tener un país en desarrollo verdaderamente exitoso. Bien, bien. ¿Celi? Entiendo que, como dijo mi compañero y como dijo mi presidente, también estoy de acuerdo con esa idea, pero además de hacer un estudio profundo de lo que son nuestros maestros, para que nuestros maestros y padres puedan transformar esos futuros estudiantes, futuros profesionales en verdaderos seres humanos pensantes, y que además nuestro gobierno, el que esté, el que vaya, su primer fuente debe ser la educación para crear ciudadanos a conciencia y poder transformar realmente el país, que creo que es todo lo que nosotros queremos. Así es. Me uno a nuestro presidente y a nuestros colegas en este mensaje que enviamos a la nación. De igual forma, a cada uno de los dominicanos que al final del día somos los que pagamos el presupuesto nacional de nuestra querida República Dominicana, les invito a poner más atención en qué se está invirtiendo de manera real el famoso 4%. No es posible, como comentaba nuestro presidente, de que con 40,000 millones de dólares invertidos, escuelas no tengan aulas, no tengan pupitres, tengan que tomar clases un día sí, un día no. Entonces es hora de que los dominicanos también fiscalicemos ese presupuesto nacional, ese famoso 4% por el cual muchos de nosotros salimos a protestar a la calle con nuestra sombrilla amarilla. ¿En qué se está invirtiendo? Porque destinar fondos y creer que tirando dinero se va a arreglar los problemas, vamos a llegar al 2050 y vamos a tener la misma calidad educativa que tenemos hoy. Así es. Vamos a volver tras una pequeña pausa con nuestro segundo tema en panel, que es el estado del deporte en la República Dominicana. No se muevan.
Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNVC. Somos un centro de ideas, de liderazgo y de acción política, cuyo propósito es servir a la República Dominicana y a sus ciudadanos. Creemos que la voluntad de los ciudadanos empoderados es indispensable para construir un gobierno eficiente y una sociedad moderna, libre, justa y solidaria. Promovemos una cultura ciudadana respetuosa, participativa y colaboradora, que conoce sus derechos y está dispuesta a defenderlos. Hoy celebramos con orgullo 50 años, manteniendo siempre un mismo propósito, el de servir a nuestro país y a todos sus ciudadanos. Como parte de esta celebración, presentamos nuestra nueva Casa Nacional, un lugar de reflexión y de acción, donde contamos con un centro de formación política, la Academia Ciudadana y el Centro de Estudios Públicos, y una plataforma de medios conformada por Voluntad Ciudadana TV y el periódico Ciudadano RD, que muy pronto estará disponible, donde formaremos y capacitaremos a nuevos líderes dispuestos a proponer ideas innovadoras que hagan tributo a un propósito para el bien común de nuestra nación. En este nuevo hogar, unimos fuerzas y renovamos nuestra esperanza en un futuro más brillante para todos los dominicanos. Juntos, trabajaremos incansablemente para lograr la igualdad, la justicia y el progreso que merecemos. Ven y sé parte de Voluntad Ciudadana Invencible. Seguimos aquí en su programa Voluntad Ciudadana. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, tanto el Partido Nacional Voluntad Ciudadana en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter o X, y el programa Voluntad Ciudadana, que también está en todas esas redes sociales. Y seguimos con nuestro segundo tema que vamos a discutir aquí en panel, que es sobre el estado del deporte en la República Dominicana, qué propone el Partido Nacional Voluntad Ciudadana al respecto, y también los inputs de cada uno de nosotros sobre este tema. Para dar un pequeño preámbulo, todos sabemos, creo que igual que educación, conocido por todos los dominicanos el estado del deporte. Nuestros atletas se han quejado en varias ocasiones, desde nuestro campeón olímpico Félix Sánchez hasta Luguelín Santana, Marilady, Paulino, las reinas del Caribe, todas se han quejado de que le aplauden, le dan la medalla, le dan los premios, le dan la donación, el apartamento y todo, luego de que ganan. Pero en el camino del entrenamiento, el Estado parece que no existe. Y este es un tema que nos apasiona mucho aquí en el PNVC, porque nuestro presidente es una persona íntimamente ligada al deporte, un abanderado del deporte de calidad, y para todos nosotros que en algún momento de nuestra vida practicamos un deporte, también hemos sentido como el hacer una vida decente a través del deporte en la República Dominicana cada día es más imposible, para no decir un sueño hecho realidad. He tenido contacto con Luguelín, Marilady, Félix Sánchez, y la verdad que todos dicen lo mismo. Es bien difícil avanzar en deporte en la República Dominicana. Sí, una pista. Las demás son privadas. De plata también. Sí, pero Luguelín se ha quejado una infinidad de veces. Sí, que inclusive, porque el que no es adecuada, lo que representa un riesgo para ellos, porque se puede lesionar. Entonces, en ese caso, da pena que un medallista olímpico como Luguelín tenga que salir en público a decir: yo no puedo entrenar en la pista de Vallaguana porque me voy a romper un pie. Oye, es lo que pasa y entonces, después que se rompe el pie, tampoco el Estado aparece. Mire, ahí no, hasta ahí llegó la carrera. Lamentablemente, el Estado solo aparece cuando traen la medalla. Sí. Y lo que quieren es entonces la visita ganar de campeones, como dice mi compañero, como se llama. Pero luego el deportista dice: pero bueno, ¿cómo lo logro si no me apoyan al principio? Tienen que apoyarme desde un inicio para entonces traer mucho más frutos a tu país y más inversionistas. Eso van a Contra el béisbol. 32 academias, 30 academias. Exactamente. Sí, lo que estamos produciendo. Sí, totalmente. Yo ahí totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro presidente, el señor Cohen. Y no podemos dejarle todo al Estado. Yo no soy un abanderado de
de los argumentos de que necesitan garantías de sus casas, eso, porque todo el mundo tiene que trabajar por eso, ¿verdad? Ahora sí necesitan garantías para el desarrollo, ¿verdad? Ese seguimiento, ese entrenamiento, y el Estado no lo puede resolver todo, tiene que haber inversión privada. Por ejemplo, el caso de la pelota, del béisbol, es un éxito. Claro, exacto. El caso del béisbol es excelente ejemplo porque en el béisbol hay mucha inversión privada en eso. Aquí hay. Vienen las academias, pero aquí hay gente que pone su propia academia y hacen acuerdos con los jóvenes, que entrenan, los alimentan, le dan seguimiento y después cuando el contrato, bueno, ellos tienen una parte, ¿verdad? Hay que incentivarlo, ven como una industria. Sí. Hay que lograr ver también el atletismo como una industria, la natación como una industria, todos los deportes. Los deportes además no tienen el efecto económico, hay un efecto de salud importante. Sobre todo de que, por ejemplo, en los países desarrollados, ¿cuál es la principal enfermedad actualmente? La obesidad. La obesidad. Nos ayuda con el tema de las enfermedades cardíacas. Hay que incentivar el deporte como actividad recurrente para tener la salud. Hay que promover la salud. O sea, que ahí sí el Estado quizás deba intervenir en facilitar los accesos a áreas públicas, ¿verdad? Porque dicen que lo que es de todo no es nadie. Entonces le corresponde al gobierno. La inversión privada es más compleja, pero debe hacer la intervención e incentivar la parte privada. Claro. También ahí creo que es necesario adecuar el marco legislativo, las leyes, para evitar los abusos de la marca patrocinadora, que muchas veces se aprovechan de que el deportista o su familia está en necesidad, necesita dinero, y pues vienen y hacen un contrato abusivo. Inclusive pasa mucho con los peloteros, que cuando le firman le dan el bono, cuando uno analiza esos contratos, el contrato que él tiene antes de que le den el bono, muchas veces el bono no le llega al pelotero ni a la familia, porque ya está, vamos a decir, comprometido con un entrenador aquí, un entrenador allá, y por ese lado. Para no agotar el tiempo que nos queda en el programa, vamos a hacer la misma dinámica. En un minuto o menos, ¿qué mensaje le dio usted a la República Dominicana sobre el tema del deporte? Igual, yo creo que el deporte se ha quedado atrás, no ha habido un plan de Estado, no ha habido inversión en la academia y sobre todo el PNVC desde hace muchos años plantea que tiene que haber una reforma a la ley del deporte para que haya un incentivo a la inversión privada en el deporte. Tú sabes el dinero que hoy, por ejemplo, decían que el gobierno está gastando 10.000 millones en publicidad. ¿Cuánto recibe el deporte? Inversión ahora mismo. Es una locura. Y la publicidad que se gasta en este país. Sí. Si fuera parte de eso al deporte, fuera un país mucho más saludable, con mucho más, si se quiere, yo digo que la autoestima en una sociedad es muy importante, sí, como lo es para una persona, como lo es para una familia. El autoestima, yo le aconsejo a los padres que le den a sus hijos autoestima desde chiquito, premio, ¿verdad? Que lo sepan llevar. Entonces, una sociedad que se ha quedado en primaria, como la nuestra, que estos gobiernos lo han dejado en primaria, tiene la autoestima muy baja. Yo creo que el dominicano saca de abajo, sí, y hacemos cosas como lo hace esa muchacha, de abajo, campeones de abajo. Pero yo creo que hay un tema de autoestima que tenemos que trabajar y apoyar desde el punto de vista privado a esos atletas, facilitar que eso suceda. Bien, ¿serio? Como dice nuestro presidente Juan Cohen, entiendo que el deportista de este país debe tener un acompañamiento. ¿Un acompañamiento en qué sentido? De que si realmente se destaca en una disciplina, cualquiera que sea, pues tener esa motivación de que tarde o temprano pues llegarán los frutos a su esfuerzo, y también viendo pues los ejemplos, porque no es tan grato ver cómo pusimos de ejemplo nuestro Félix Sánchez, cómo vino desde abajo. Sí, es buenos ejemplos, pero si quizás yo quisiera seguir ese camino, diré, bueno, yo no voy a poder esa lucha, sí, voy a Félix Sánchez para llegar ahí. Puede ser que nos desanime, pero realmente necesitamos en este país, que somos un país joven, que le gusta, le encanta el deporte. También tiendo un poco con el turismo,
Porque ¿cuánto más ha generado el fútbol? Por ejemplo, Leo Messi se fue a Miami. ¿Cuánto más ha generado él? Genera mucho porque quieren verlo jugar. Y así pasa con muchos atletas en Estados Unidos y en Europa cuando hacen esos Juegos Olímpicos. Todo eso genera salud, economía y además ciudadanos brillantes que se destacan y lo dan autoestima como país. Así es, no sé. Yo totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, sobre todo el presidente, ¿verdad? Y enfocarnos en que realmente empujemos por esa ley. Empujemos por esa ley para que haya inversión privada y motivar a los padres que aprovechen los deportes para desarrollar las habilidades de sus hijos y compartir en familia. Así es. De mi parte me uno a los comentarios de mis colegas y de nuestro presidente. Y le hago un llamado también a los diputados, nuestra querida Cámara de Diputados, de que la reforma a la ley del deporte es una reforma estructural, una reforma que está pendiente desde hace más de 10 años y es una que hace falta. Todos ustedes y muchos de nosotros queremos siempre por tirarnos la foto con el medallista, ponernos la medalla, pero hay un trabajo antes de una industria que se debe desarrollar en la República Dominicana. Tenemos buenos deportistas, tenemos un talento. Lo que hace falta es tener un marco normativo, leyes que realmente beneficien a los deportistas, beneficien a la familia dominicana y creen la industria del deporte. Así que este es un llamado a nuestro querido diputado a que por favor se pongan la pila en ese tema. Y nada, vamos a volver tras la pausa con una entrevista muy especial con una persona que representa para nosotros la lucha por la vida, la familia y la nación, la República Dominicana, nuestra querida Mari Patrocinio. Volvemos en breve. Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNVC. Somos un centro de ideas, de liderazgo y de acción política, cuyo propósito es servir a la República Dominicana y a sus ciudadanos. Y volvemos aquí a nuestro programa Voluntad Ciudadana, traídos a ustedes gracias al Partido Nacional Voluntad Ciudadana. En esta ocasión tenemos una invitada sumamente especial, una colega, mentora para muchos de nosotros en la lucha pro vida, pro nación, pro familia constitucional, que ha dedicado varios años, vamos por varias décadas, a esta lucha. Tenemos aquí a nuestra querida y estimada Mari Patrocinio. Mari, bienvenida. Gracias, Miguel, gracias. Para mí es un honor estar aquí entre nuestro amigo Juan Coé, Miguel, José Flores, amigo de muchos años que tuvo en los inicios de Promodel, y aquí con Celia. Bueno, soy Mari Patrocinio, como Miguel dijo, presidente del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, y aquí estamos para aportar a este maravilloso programa que ha tenido esta iniciativa del Partido Nacional Voluntad Ciudadana, para hablar un poco al país de todos los temas actualizados de la República Dominicana, los temas internacionales y sobre todo hablar de dónde nos quieren llevar en los próximos 50 años, dónde nos quieren poner en los próximos 50 años. Y quizás las personas dicen 50 años, pero yo no voy a estar vivo en los próximos 50 años. Y pudiera ser que sí, que tú no estés vivo, pero eso es una manera simplista de pensar, porque el país va a continuar y tenemos que dejarle un legado a las próximas generaciones de lo que es las grandes batallas, con lo que esta generación ha tenido que batallar para adecentar un poco a las próximas generaciones que vienen. Así que gracias por invitarme a esta plataforma de Voluntad Ciudadana. Así es, y para los que están preguntando sobre cuál es este tema tan interesante que vamos a tratar, es sobre la Agenda 2030 y la batalla cultural. Así que vamos a empezar con la primera pregunta para aquellos que todavía no conocen. Damari, ¿qué es la Agenda 2030? Bueno, en inicio, primero el origen de la Agenda 2030. La Agenda 2030 se origina en septiembre del 2015 en la 72 Asamblea de la ONU en Nueva York, y 193 países les pusieron esa maravillosa Agenda 2030, que sería la panacea para resolver todos los problemas mundiales. Y esa agenda
supuestamente fue diseñada para erradicar la pobreza, eliminar las brechas entre los países, cambio climático, una serie de objetivos. La idea era que con esa Agenda 2030 se resolvieran todos los problemas que tienen todos los países. ¿Quién no va a estar de acuerdo que te digan a ti, mira, vamos a eliminar el hambre del mundo, vamos a terminar con los pobres? Lo que pasa es que no explicaron cómo era que querían terminar con los pobres. Esa materia no la dieron en el 2015, en esa asamblea. Cuando te dicen a ti, sí, pero tiene que haber igualdad entre todos nosotros, sí, la Constitución Dominicana dice en el artículo 39 que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos ante las leyes, sí, también estamos de acuerdo. Lo que tampoco dijeron era que las mujeres no se iban a llamar hombres y que a los hombres no se iban a llamar mujeres. Eso tampoco nos lo explicaron. Entonces, la Agenda 2030 que pintaban en el 2015 incluye 17 objetivos sostenibles o ODS, como lo han llamado, 169 metas y 232 para calificar, ¿cómo se llaman? Indicadores. Y 232 indicadores para evaluar cómo iba funcionando esa agenda. ¿Qué ha sucedido con la Agenda 2030? Que muchos países que firmaron el acuerdo estaban contando que estaban firmando un acuerdo que de verdad era para beneficiar a las naciones. Pero según han ido viendo cómo se ha ido desarrollando, muchos países han abierto los ojos, otros han asumido la Agenda 2030 por parte, otros apenas llevan un 10 o un 15% de los objetivos estos que ellos hablan, y otros están rezagados. Producto de todo eso, de que la Agenda 2030 no ha tenido el auge que ellos quieren tener, entonces ahora la han agilizado para que sea Agenda 2025, o sea que en el 2025 tengamos todos esos ODS. ¿Y cuáles son esos ODS? Entre esos ODS habla de la igualdad de género, que es el ODS 5. En el artículo, ese tiene como meta, la meta 6 de ese ODS 5, es el tema que dicen ellos ahí, que solo nos vayamos a la conferencia de Beijing en el 1995 o que nos vayamos a la conferencia del Cairo en el 1994. Pero ¿qué es la conferencia del Cairo? ¿Qué es la conferencia de Beijing del 2015? Bueno, ¿qué se trató en esa? El aborto como un derecho humano universal. Entonces, la meta 6 de ODS 5 es que haya aborto como un derecho humano universal. ¿Están entendiendo el tema? Sí. Caramelo envenenado. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si buscamos, que lo traje por aquí para que no vaya yo a cometer una barbaridad, si buscamos el ODS 10, dice reducción de las desigualdades, el ODS 10. Entonces, el ODS 10 a su vez dice en el objetivo, en la meta 10.7 dice facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Pero fíjate cómo dice en la 17.4, ahí ya se devela el velo. Okay. Y te lo dicen claro, porque ellos lo van, tú sabes, por botica, te dice proporción de la población integrada por refugiados, desglosado por país de origen. Frontera abierta. Frontera, o sea, uno de los ODS, que es el 10, el ODS 10, es frontera abierta, eliminación de fronteras. Y cuando tú te encuentras con todo esto, tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que frontera abierta? También, y eso es una manera de que, no sé si muchas personas que van a estar escuchándonos han escuchado del nuevo orden mundial.
Eso es un nuevo orden mundial, es el gobierno global. Un solo gobierno con una sola cultura, una sola moneda, no va a haber religión y tampoco va a haber marcos jurídicos de ningún país, sino que es lo que ellos determinan. Por ese nuevo orden mundial, que es lo que se habla en los famosos foros de Davos. El Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que es un gobierno que nadie votó, pero que ellos son los que trazan las políticas del mundo. Es el Foro de Davos. ¿Por qué está dirigido el Foro de Davos? Por Klaus Schwab, por Bill Gates, el de la OMS, todas esas personas están dictando las leyes que van a regir los países. Ellos te deciden cuándo va a llover, cuándo va a haber un terremoto, cuándo se va a quemar algo. Wow. Ellos son los que tienen ese control a nivel mundial. No vamos a hablar mucho de esa parte específicamente para que no se sienta que estamos hablando de conspiración en este programa, pero que sí lo vamos a tratar más adelante ya con ejemplos para que ustedes vean cómo han ido evolucionando esos temas. ¿Cómo se ha ido introduciendo en este país la no sé si ustedes han escuchado. Sí, en ese tenor, un reporte del PNUD que dice, según el PNUD, que hemos completado un 60% de la Agenda 2030, o sea que no solo que está introducido, sino que está bien avanzado. Está caminando. Vamos un 60%. Detalle de eso. Ellos dicen que va un 60%, pero que hay que acelerarla. Dice el PNUD en una declaración que dieron la semana pasada. Entonces, cuando ellos dicen que hay que acelerarla, ¿a qué ellos se refieren? Bueno, pues hay que acelerarla porque tenemos que fusionarnos con Haití, porque hay frontera abierta. Todos esos temas que ustedes están viendo, todos esos ataques así, que lo vemos como si fueran aislados, sí, no son aislados. Cuando tú te pones ahí, van a dialogar todo entretejidos el uno con el otro. ¿Qué tenemos que acelerar? O el aborto como un derecho humano universal, violar el artículo 37 de la Constitución. ¿Qué tenemos que acelerar? Tenemos que acelerar la igualdad entre los géneros. Dividir el género del sexo, eso sería una locura. Eso es una locura porque yo no me puedo autopercibir, yo no puedo reconstruirme, porque ya yo estoy creada. Sí. Entonces, eso es una locura. La mujer y el hombre nunca vamos a ser iguales. Tenemos demasiadas diferencias genéticas para ser iguales. Nunca podremos ser iguales. No podemos pensar iguales porque tenemos dos hemisferios que cada uno piensa diferente. Entonces, la Agenda 2030 se fue adentrando en los países paulatinamente. Todos los gobiernos aquí del 2015 para acá han tratado de ir avanzando en la Agenda 2030. Ahora se ha dado una acelerada gigantesca. En los últimos 3 años y tantos meses se ha hecho una acelerada en la Agenda 2030. Y producto de eso es que no tenemos el Código Penal aprobado porque precisamente no tiene la orientación sexual incluida, que eso es parte del punto básico de la Agenda 2030, que es la igualdad de género, y el ODS 4, que habla de educación de calidad. Y cuando te hablan de educación de calidad, tú dices, wow, ¿qué lugar ocupa la República Dominicana en el informe PISA? Que hablábamos de eso. Que hablamos justamente de ese tema. Bueno, estamos en el 47 lugar de los países en el informe PISA y cada vez vamos decayendo mucho más. Entonces, pero cuando ellos hablan de una educación, de educar a nuestros niños que sean en la ciudadanía del mundo. Eso es parte de esa educación de la Agenda 2030, ciudadanía del mundo. ¿Qué es la ciudadanía del mundo? La ciudadanía del mundo no es más que a los niños que están en edad escolar ahora no se le educa en cuanto a su país. No tenemos reglas, tenemos leyes, tenemos una constitución que es el marco jurídico que rige todo lo que va a suceder en un país.
país. Tenemos que regirnos de la Constitución, se derivan los códigos penales, que es una herramienta jurídica que te va entonces a marcar las penas que lleva cada crimen o cada punto que iban tratando, y al momento se hacen las leyes que son los que van a regir eso. Entonces, ¿qué resulta? Cuando te hablan de educar a los niños en una ciudadanía global, es ¿para qué? Para que los niños no aprendan nada de tu país, sino que piensen a nivel global, sin tener en cuenta que el artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana nos habla del derecho de los padres, la patria potestad de los padres, educar a sus hijos como ellos entiendan conveniente. Que es algo que el partido lo establece de sus valores, tanto la patria potestad, la capacidad de los padres de educar a sus hijos, como la defensa de la vida. Creo que somos uno de los pocos partidos que tenemos esa defensa de la vida como pilar. Ustedes entonces dicen que el Código Penal que protege esa garantía no está aprobado en la República Dominicana precisamente porque hemos caminado hacia la Agenda 2030. Definitivamente que sí, eso yo te lo puedo asegurar que es así, que he estado dentro del Congreso Nacional, que me he reunido con senadores y diputados, y todo el mundo sabe que no tenemos un código penal en este momento, y es porque no tenemos orientación sexual en el Código Penal y no tenemos el aborto en el Código Penal, más otros puntos que ellos han querido incluir que gracias a Dios no lo han podido lograr. ¿Y por qué quieren? Bueno, la mejor manera de ver dónde es, y mira, y es algo que lo voy a puntualizar en este momento, y es que la Agenda 2030, ¿cómo camina en los diferentes países? Bueno, se supone que cada país tiene un congreso o una cámara de representantes. Aquí tenemos un congreso. ¿Qué hacen ellos? Cuelan los proyectos de leyes por los congresos o cámaras de representantes, y lo que no lo logran por ahí, como en República Dominicana, que no lo han podido lograr nada, entonces ¿qué hacen ellos? Se van a las altas cortes. Ok, como el caso, se podría decir el caso de lo que pasó con la procuradora. Exactamente. Que dio declaraciones que podría respetarse el género que cada quien desearía ser. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se van por la Suprema Corte, se van por las altas cortes, y aquí ellos buscan personas de influencias, personas de autoridad en esa institución, en ese organismo. Y es por eso que la señora procuradora, doña Miriam Germán, una señora que goza de mi respeto, mi consideración, y que ha sido un marco jurídico en el país, en contra de muchas cosas y defendiendo muchos temas. Y en honor a la verdad, para mí, la señora doña Miriam, para mí es una persona que yo respeto, aunque no profese los ideales de ella, porque ella tiene unos ideales progresistas que no son los ideales que yo profeso, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nos ha sorprendido que en el culmen de su carrera profesional, ella haya sucumbido a decir que hay que llamar en ese instructivo del 1 de septiembre con el número 00002, diciendo que a los del colectivo LGTB hay que llamarlo como se autoperciba. Sí. Pero ¿cómo yo puedo llamarle a una persona como se autoperciba si la Constitución en el artículo 55 establece que hay dos sexos, macho y hembra, femenino y masculino? Establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿cómo yo puedo llamar a alguien como se autoperciba? Yo no te puedo a ti llamar doña gallina porque tú digas que tú eres una gallina. No te puedo tratar como una gallina porque tú no debieras estar sentada ahí, tú deberías estar entonces en un gallinero, en un corral. Yo no te puedo llamar a ti porque tú te autopercibas gato o caballo, decirte gato o caballo, porque no, tú debieras estar también galopando por ahí en el bosque y con pezuñas puestas. Y no es solo eso también que tiene que ver eso. Si tú te autopercibes mujer siendo hombre y hombre siendo mujer, entonces tú vas a estar, si yo tengo mis nietecitas hembras, tú que eres un hombre que autopercibe mujer, tú vas a entrar al mismo baño
que mi nietecita hembra va a entrar. ¿Y qué va a provocar eso? Ahí se van a dar violaciones como la hemos visto. Así es. ¿Qué han pasado casos? Vamos a ir a una breve pausa para que nos cuente entonces qué podemos hacer, tanto los partidos políticos como los dominicanos en general, para luchar en contra de la Agenda 2030. Volvemos en breve. Seguimos aquí en su programa Voluntad Ciudadana con nuestra invitada especial, la querida María Patrocinio, que nos contaba en la primera parte de la entrevista qué es la Agenda 2030, lo que implica para la sociedad dominicana y cómo está impactando aquí en el país. De igual forma resaltamos cómo las organizaciones internacionales hablan de que la Agenda 2030 tiene un 60% ya de cumplimiento en el país y que hay que acelerarla. En ese sentido, entendiendo lo nefasto que es esta agenda para el país, ¿cómo podemos pararla? Y hago esta pregunta porque como partido político tenemos una responsabilidad y un poder otorgado por el pueblo dominicano para luchar por el pueblo dominicano y en contra de todas las ideologías que vayan a lastimarlo. Y por el otro lado, tenemos una mayoría provida en el Congreso, que andan con sus banderas azules y cosas. Entonces uno diría, bueno, pero con una mayoría tan provida y tan poco, no tendríamos tanta amenaza, pero por otro lado vemos el PNUD diciendo ya hay un 60% hecho. Entonces, ¿cómo luchamos contra la Agenda 2030? Mira, excelente pregunta, Miguel. ¿Cómo luchamos con una agenda tan avasalladora que es una agenda mundial? Muy bien financiadas, porque lo que persigue al final de la Agenda 2030 es la reducción de la población mundial. Es el objetivo final, de que solo queremos 500 millones, como ellos dicen, que con esos 500 millones ya el mundo se resuelve, que no se necesitan más personas. Entonces, al estar altamente financiada por estos colectivos y por los gobiernos de turnos, gobiernos que se han comprometido, principalmente los países de la Unión Europea, que tienen una incidencia en República Dominicana muy grande, y Estados Unidos sobre todo, que son los que han acuñado esa Agenda 2030 y nos la han querido entonces nosotros introducir, inclusive que hasta para tú tomar un préstamo, esos préstamos que solicitan los países van amarrados a la Agenda 2030, y si usted no cumple con esos ODS, a usted no le van a dar préstamos, a usted lo van a castigar, a usted le van a quitar el visado. Entonces, mucha gente dice, eso es imposible que pase, es imposible que estén pensando de esa manera. Sí, están pensando de esa manera, pero otros dicen, no, eso es imposible que llegue a República Dominicana. Pues no es imposible nada. Está aquí y ya llegó, y lo están tratando de hacer a través de las altas cortes, como lo hemos dicho. Ahora, ellos sí van a avanzar en su Agenda 2030 en muchos aspectos, pero no creo que en República Dominicana ellos vayan a avanzar con temas que tienen que ver con la moral y los principios fundacionales de la República Dominicana. Por eso, en el año 2024, y pongan atención cuando ustedes estén escuchando esto que les quiero decir, en el año 2024 tenemos muy bien ver por quiénes vamos a votar. No solo en las alcaldías, porque la Agenda 2030 te incluye las ciudades de 15 minutos,
Las ciudades de 15 minutos te la pintan muy lindo también, pero no son más que una que te van a reducir a ti a vivir en un espacio de tierra de 15 minutos, y después que tú te muevas de ahí, tú vas a tener que pagar impuestos, tú vas a estar preso en tu propia casa. No es solo eso, tú tienes que ver por qué alcalde tú vas a votar, porque las ciudades de 15 minutos y muchas cosas te van a empezar a implementar a través de las alcaldías. Es lo primero, pero donde nos tenemos que preocupar bastante es en el Congreso Nacional. La Agenda 2030 se va a tratar de imponer en el Congreso Nacional. Tenemos que ver bien por quiénes vamos a votar, señores, en el 2024. Los partidos como Partido Nacional Voluntad Ciudadana y otros partidos que profesan principios fundacionales de ética, de principios y valores. Tenemos que pararnos como anclas, pararnos como los Gedeón de este tiempo y defender este país. Y el pueblo dominicano tiene que ver bien por quién va a votar, por cuál es el diputado de tu circunscripción que tú le vas a echar tu voto, por cuál senador. Ya tenemos que dejar de votar porque fulano es mi amigo, porque fulano es mi primo. No, tiene que investigar. ¿Qué tú profesas? Háblame. Yo quiero dejar preguntas aquí en el aire para que los que escuchen este programa le hagan a ese candidato. Dime, ¿tú defiendes el aborto y sus 3 causales? Que quiero que sepan que las 3 causales son abortos. No se dejen engañar, que te dicen, no, las 3 causales no son abortos. Sí, las 3 causales son abortos. Tú le preguntas también, cuéntame, ¿y cómo tú estás con las uniones igualitarias? Porque también usan la palabra matrimonio, y la palabra matrimonio es una palabra muy mal utilizada, porque matrimonio es una palabra compuesta que viene de matrix y monio. Matrix, la matriz de la mujer que produce vida, monio del patrimonio que produce. Entonces, en las uniones igualitarias no se produce absolutamente nada. Entonces, esas uniones igualitarias, tú le vas a preguntar a ese candidato, dime, ¿cómo tú estás con las uniones igualitarias? Dime, ¿tú estás apoyando la reducción de la población mundial a través del aborto? Dime, ¿tú entiendes que los niños son del Estado? ¿Cómo tú piensas que se debe eliminar la libertad de culto y que el Estado tenga control de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos? Cuéntame, ¿qué tú piensas de las fronteras, de la soberanía de las naciones? ¿Qué tú piensas de la libertad de culto? ¿Qué tú piensas de la libertad privada? Si cualquiera de esas preguntas te la contesta positivamente, que están de acuerdo, es una razón, una solita razón ya para no votar por esa persona, porque tú sabes que es una persona influenciable, que no te va a representar en el Congreso. Y quizás tú lo estás mirando desde el punto de vista, bueno, pero yo estoy viejo y eso no lo voy a ver así. ¿Y cuál fue la herencia que te dejaron tus padres, tus ancestrales, tus ancestros? ¿Qué te dejaron? Te dejaron una República Dominicana con principios fundacionales, Dios, patria y libertad. Entonces, tú no puedes pensar de esa manera, piensa en tus próximas generaciones. ¿Por qué yo me tomo esto personal? Porque hay tantos padres por ahí que no están pensando en sus hijos, que le están adoctrinando a sus hijos en su cara a través de las redes sociales, y ahora con esta inteligencia artificial, señores, que viene con una velocidad increíble. Imagínense, Dios mío, que si ahora mismo nuestros jóvenes no tienen pensamiento crítico, ahora que no van a tener absolutamente nada con la inteligencia artificial. Y hay que tener mucho cuidado con el tema de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te va a poner a ti y a nosotros que estamos en esta mesa, que todo lo que hemos dicho aquí, ellos tienen la capacidad para voltearlo al revés de lo que nosotros hemos dicho aquí. Por eso en el 2024 tienes que ver por ese diputado, por ese senador de tu provincia. Nosotros, como sociedad civil, yo como no soy una activista pro vida, solamente soy una activista social, porque yo defiendo a la familia, defiendo la soberanía, defiendo cuál será el futuro de nuestros jóvenes. Nosotros vamos a estar trabajando un equipo grande de personas y vamos a hacer, además de que tenemos una plataforma que se llama Vota Bien, donde tú vas a poder ver absolutamente todos los candidatos, nosotros vamos a estar mirando provincia por quién tú vas a votar en esa provincia.
Y ahí, para ya finalizar con la entrevista, me pongo al lado de Damari, vamos a ser como sociedad civil, y le hago la pregunta al PNVC. ¿Qué opina el PNVC con todos estos temas frente a la Agenda 2030? Mira, yo creo que quizás somos el único partido, no solo en República Dominicana, yo me atrevería a votar en muchas partes del mundo, que tiene como primer eje filosófico la vida, eje de gobierno la vida, proteger la vida. Quizás porque yo tuve una formación, como le comentaba, en bioética, y reflexioné muchísimo. Y el mundo está cambiando aceleradamente, ya lo predijo Juan Pablo II, ¿te acuerdas? Sí. Cuando hablaba del relativismo. Esas declaraciones que también me sumo a Damari de la procuradora, que me merece todo el respeto, pero marcan tendencias. Sí. Entonces, eso es muy delicado, porque ¿cómo le explico yo a un niño? Mira, a mi nieto, por ejemplo, que yo le diga, mira, no, él no es hombre, él es mujer. El niño no lo va a entender. Entonces, cognitivamente va a haber muchas distorsiones, confusiones, ¿tú entiendes? Depresiones, estamos en el siglo de la depresión. Entonces, todo eso, como dice Damari, es un laboratorio que está funcionando. Y tú bien apuntaste. Fíjate cómo se aprueba un préstamo aquí en 5 minutos, pero no se aprueba el Código Penal, pero no se aprueba la ley del deporte que hablábamos ahorita. Eso es increíble. Pero el balón para dar el golazo está todavía ahí metido, rodando. Sí. Entonces tú tienes que saber muy bien, en el Congreso en este caso, ¿verdad? El balón está ahí, esperando la oportunidad para dar el golazo. Sí. Entonces la población no se puede equivocar. Tiene que tener sus porteros ahí adentro, para que paren ese golazo, porque ese golazo lo estamos acechando. Sí. Y yo creo que somos el único país de la región que queda todavía con vida. Sí, se me va a decir. Entonces no dejemos que nos metan el gol. Hay que apostar a los jugadores que van a defender esa portería, porque no es solo nada más que lo tenemos, ¿verdad? Es decir, que lo tenemos, no hay que defender. Fíjate cómo se quedó el balón adentro. Sí. Dando vueltas, porque somos irresponsables, ¿me entiendes? Entonces ese balón había que dar una patada y sacarlo de ahí ya hace rato. Entonces hay que, como dice Damari, hay que votar por la gente, número uno, que defienda la vida, de su confección, ¿verdad? De la concepción hasta la muerte natural, en todas sus etapas. Cuando hay esa fecundación, y vi un programa, se ha determinado en Harvard que hay un destello de luz. Sí, Que pasa algo, ¿verdad? Hay una corriente, ¿verdad? Entonces, no podemos jugar con la creación divina de Dios, ¿verdad? Yo digo, siempre defino que una persona es un espíritu encarnado. La biología es una cosa, pero el espíritu encarnado, eso viene de Dios, ¿verdad? Y hay que respetar la vida con sus distorsiones, porque siempre la habrá. Y a veces nos ponen y nos han creado todo un lenguaje. Interrupción, por ejemplo, interrupción del embarazo. Cuando tú interrumpes algo es porque tú vas a continuar. No es muerte lo que hay ahí. ¿Entiendes? Entonces te invitan a la interrupción del embarazo, no te invitan a la muerte, a matar a un niño, ¿entiendes? A matar una vida. Entonces, necesitamos los porteros, pro vida, para que no nos metan el gol, porque nos están acechando. Y yo te felicito, todo ese tema de cómo, por quién votar, yo creo que ese es el gran trabajo de partidos como este y de toda la sociedad que quiere lo mejor para su país y para sus nietos, ¿verdad? Y el futuro. Yo lo imagino por el cauce que lleva la República Dominicana y otros países del mundo. ¿Cómo vivirán esos pobres niños? Dentro de 20 años, ¿no? Sí. Tú topas con un hombre, no que sea mujer, que no, que una confusión que te va a llevar a una depresión y cognitivamente va a haber muchísimos problemas. Así es que nosotros tenemos esa fe de que la ciudadanía despierte, que abra los ojos, que evalúe lo que nos han dejado los gobiernos anteriores, qué ha pasado, y que apueste por una nueva generación de jóvenes que
están empoderados, que saben qué es lo que hay que hacer en nuestro país. Así es. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestra entrevista en la primera edición de este programa con nuestra querida dama de patrocinio. También hemos llegado al final de nuestro primer programa. Este será un programa que estará toda la semana, un nuevo programa, en el cual, como anunciamos al principio, vamos a tratar temas de actualidad a nivel nacional e internacional. Y pues con esta célebre palabra de nuestro querido presidente y de nuestra querida invitada de honor, pues le damos finalización a este primer programa de Voluntad Ciudadana. Nos vemos la semana que viene. Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNVC.